No te alejes de su presencia. Abra su Biblia. Abra la Biblia y busquemos en el Salmo 51, 10. Yo quiero que este mensaje nos anime, nos motive, pero que también nos rete y nos desafíe. Salmo 51, 10 y 11. El salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Cuando habla de un corazón limpio y un espíritu recto, en ese pasaje yo lo que puedo encontrar es que pureza y rectitud son importantes para que la presencia de Dios permanezca y respalde nuestras vidas. No son mis palabras, no son las justificaciones, no son las buenas intenciones las que van a retener la presencia divina en el corazón nuestro. No, no es eso. El rey David, el salmista David aquí lo que está diciendo es pureza y rectitud. Eso trae el respaldo de la presencia del Señor. Que nuestro corazón esté puro, esté limpio. Y una vez escuché a un predicador que decía, cuando dice la Escritura que solo los de limpio corazón verán a Dios, decía, estar limpio de corazón es no tener pecados inconfesos delante del Señor. Estar limpio de corazón no es ser perfecto, no es no cometer ninguna equivocación, porque entonces no habrían. Yo no calificaría, ni usted calificaría. Es no tener pecados inconfesos delante del Señor. Y la rectitud, que nuestra forma de caminar en la vida y en el cristianismo sea honesta. Eso hará que la presencia del Señor no se vaya de nosotros. ¿Cuáles son los riesgos que decidimos cuando decidimos apartarnos de la presencia del Señor? Hablemos de 3 riesgos cuando usted o cuando yo decido apartarme de la presencia del Señor. Primer riesgo: Dios nos abandona en nuestros propios pensamientos. Según Romanos, capítulo 1, verso 28. Vaya a esa carta que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en Roma. Y en el capítulo 1 y en el verso 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Repetimos, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando no involucramos a Dios en nuestras situaciones, cuando no hacemos las cosas en la presencia de Él, cuando no damos el visto bueno para que Dios se involucre y decida en nuestra vida, entonces ante los ojos de Dios estamos aplazados. No estamos no es que hemos aprobado, estamos aplazados. No importa si nosotros aprobamos lo que estamos haciendo. Quizás otras personas nos están echando una segunda mano. Quizás hay personas que nos dan un like. Pero si Dios no nos da su aprobación, amados hermanos, nos va a ir mal. La única garantía de éxito, de que lo que usted emprende y las cosas que van a pasar en el futuro suyo vayan bien, es que Dios le dé la aprobación. Yo conocí en experiencias de muchas personas que estaban afanadas por tener la aprobación de la gente.
Querían tener la aprobación del pastor de la iglesia, como que fuera, como que el pastor es Dios. Querían tener la aprobación del liderazgo. Y luego decir, bueno, pero es que en la iglesia hay muchos que están aprobando lo que yo estoy haciendo. Entonces pareciera que tener la aprobación de la iglesia, que tener la aprobación de mis autoridades espirituales, pareciera que eso me da la garantía a mí de que Dios me está aprobando las cosas, y no es cierto. Lo más importante ni siquiera es la aprobación de las personas. Ni siquiera lo más importante para sus planes y proyectos es que yo esté de acuerdo con usted, porque yo me puedo equivocar. Mi corazón es engañoso y es perverso, y mi corazón se puede equivocar. Y algo que legítimamente es de Dios, yo puedo decir, yo creo que esto no es correcto. Pero lo importante no es si es correcto o no es correcto a los ojos de su pastor. Lo importante es si es correcto ante los ojos de Dios. Porque si ante los ojos de Dios es correcto, aunque todo el mundo esté en contra, aunque su familia no esté a favor, aunque la iglesia no crea, pero le va a ir bien a usted. El peligro es que podemos terminar razonando en nuestra mente, justificando, argumentando nuestro proceder y nuestra forma de actuar, creyendo que nos vamos a encontrar con un Dios que se va a poner al mismo nivel de nosotros. Dios nunca se va a poner al nivel mío. Dios no va a contender con nosotros. Así dice la Escritura, no contenderé contra el hombre. Dios no va a contender con nosotros. Dios no va a altercar ni va a pelear, sino que nos va a dejar engañados en nuestra mente cuando nosotros no lo estamos considerando a Él. Así dice Romanos. Por no considerar a Dios, Dios nos deja reprobados en nuestra mente. Entonces voy por la vida haciendo cosas y yo voy creyendo que tengo la razón, y yo voy bien, hasta que al final los resultados son catastróficos y me di cuenta que me fue mal. ¿Y por qué Dios no me detuvo? Es que Dios no va a contender conmigo, no me va a detener. Cuando yo no lo considero a Él y no le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Dime si esto es correcto lo que estoy haciendo. Porque si no es correcto, Señor, si tú no lo estás aprobando, yo elimino ese plan. Yo quito mis manos y no lo hago. Pero cuando yo no considero a Dios, así dice Romanos 1:28, porque no consideraron a Dios, Dios los dejó reprobados en su propia mente. Entonces Dios me deja reprobado. Dios no me va a hablar. Dios no me va a detener. Y Dios no va a pelear conmigo. Dios no va a estar argumentando, mira Manuel, es que tengo la razón. Dios no va a pelear. Él me va a dejar reprobado en mi mente. Él va a dejar en esa condición de caballero que Él es. Él va a dejar que yo me vaya y que haga mi voluntad para hacer cosas que no convienen. Voy a terminar haciendo cosas que no me convienen. Hay dos maneras de actuar frente a la vida, amados hermanos. O hacemos lo que nos conviene o hacemos lo que no nos conviene. Cuando actuamos fuera de la presencia de Dios, terminamos haciendo lo que no nos conviene, lo que nos gusta, lo que pensamos que es bueno, y terminamos haciendo aquello que con buena intención en el corazón creemos que es lo mejor para nosotros. La mayoría de las personas que fracasan en algo no lo hicieron con mala intención. La mayoría de la gente que fracasó en un matrimonio, que fracasó en un negocio, que fracasó en sus finanzas, que fracasó en un trabajo, que fracasó en algo de la vida, nunca lo hizo con la mala intención. Nadie que fracasa dice, bueno, yo estoy emprendiendo esto, pero yo lo hago, pero yo quiero fracasar. No es cierto. Todas las personas tienen la buena intención en el corazón de que les vaya bien. Pero con la buena intención de que me vaya bien, yo puedo fracasar. ¿Cuándo? Cuando yo actúo fuera de la presencia de Dios. Tú y yo debemos ser creyentes que aprendemos a caminar en la voluntad de Dios. Creyentes que actuamos bajo la influencia, bajo el poder, bajo el control de la presencia de Dios en nuestra vida. Esa es la máxima seguridad. Porque ir en contra de la voluntad de Dios es terrible. En segundo lugar,
nuestros propósitos y deseos perecen. Estamos hablando de los riesgos que nosotros asumimos cuando actuamos, cuando nos apartamos de la presencia del Señor. Dijimos que el primer riesgo es que Dios nos abandona en nuestros propios pensamientos. Y cuando una persona está abandonada en sus propios pensamientos, nadie le dice nada. Es que no hay, no hay provecho. No hay provecho. Y seguramente tanto Dios como la gente va a decir, no, es que Él está cegado en sus pensamientos. Él está ciego, que ese es lo que Él quiere, ese es lo que Él quiere hacer, entonces hay que dejarlo. ¿Sabe que dice la Biblia que hay un proverbio que dice que el necio es más sabio que siete, se cree más sabio que 7 sabios? Cuando usted ve una persona que está necia, que está enfocada y que está pero ciega en un proyecto, en una decisión o algo, usted no le diga nada, porque no va a lograr nada. En segundo lugar, Dios nos abandona. En segundo lugar, nuestros propósitos y deseos perecen. Vamos a leer una serie de versículos bíblicos. Nos vamos a enfocar, amados hermanos, en Primera de Samuel capítulo 18, verso 10. Vaya primeramente a ese capítulo 18 de Primera de Samuel. Vamos a leer el verso 10 del capítulo 18 y el verso 11 y el 12. Aconteció al otro día, vaya llevando la secuencia de lo que va ocurriendo, que un espíritu malo de parte de Dios, no del diablo. Esto no lo provocó el diablo, lo provocó Dios. Un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David la evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. La tragedia más grande es que Dios se aparte de una persona. La bendición más grande es que Dios esté con una persona. Y ese verso dice que Jehová estaba con David y que ya se había apartado del rey Saúl. Y el verso 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y que pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. ¿Sabe qué hay en Saúl? Una terrible maldad en el corazón. Un hombre malo de corazón, que no solamente quería dejar clavado el cuerpo de David en una pared con una lanza, sino que todavía dice, lo voy a engañar. Le voy a decir que le voy a dar la mano de mi hija, pero lo que yo quiero, pero que pelee las batallas de Jehová. Pero en realidad lo que yo quiero es que la mano mía no sea contra David, sino que sean los filisteos que lo maten. Él deseaba la muerte de David. Verso 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Se dio cuenta que David estaba enamorado de su hija Merab, pero luego le cuentan, pero es que tu otra hija Mical ama a David. Entonces él trama una mala jugada. Es lo que le digo, cuando no estamos en la presencia del Señor, vamos a hacer cosas que no convienen en nuestra vida. Y Saúl dijo en el verso 21, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy.
No dijo, le voy a dar a Mical para que Mical sea una esposa que lo bendiga, una esposa que lo cuide, una esposa que edifique. No, él dijo, le voy a dar a mi hija para que le sea por lazo, para que le sea por maldición. Verso 25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. No le voy a pedir dote, no le voy a pedir cosa material. Lo que le voy a pedir es que traiga 100 prepucios de los filisteos, que mate 100 filisteos. Y en eso de querer matar 100 filisteos, alguno de ellos lo va a matar a David. Y no fue así. David cumplió. David los mató. Por una sencilla razón, es que Dios estaba con David. Capítulo 19, dele vuelta mire los siguientes capítulos. 19:10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con su lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Tercera vez que lo quiere matar con una lanza. Capítulo 23, verso 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Anuncia la batalla, pero lo que quiere es sitiar a David. Óigame, a un hombre que ha sido fiel con él. A un hombre que lo ha honrado toda la vida. Capítulo 24, verso 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Imagínense, de todo el país escogieron los mejores hombres de guerra. 3,000 hombres para perseguir a David por las montañas. ¿Y sabe qué ocurrió? David no murió. Yo estoy seguro que el rey Saúl pudo haber dicho, consigamos 50,000 hombres para que mañana vayamos a perseguir a David. 50,000 hombres tampoco iban a matar a David. Es que David tenía el respaldo del Señor. Es que David tenía temor de Dios y la presencia de Dios estaba con él. Ahora vamos al 28:2. Saúl entonces se levantó, descendió al desierto de Zin, llevando consigo ¿cuántos? 28:2. Llevando consigo 3,000 hombres escogidos para buscar a David en el desierto de Zin. Y el 28:15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová se había apartado de Saúl. ¿Cuáles son las causas por las cuales nos va mal cuando emprendemos nuestros planes a solas? Porque déjeme decirle, no solo los inconversos, no solamente las personas que no conocen de Dios pueden hacer planes a solas. Aún nosotros como creyentes podemos hacer planes y proyectos sin considerar la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles son las causas por las cuales nos va mal? ¿Cuáles son las consecuencias cuando emprendemos planes a solas? Tus planes perecen porque lo haces sin el apoyo y el respaldo de Dios. Los planes perecen. Los proyectos perecen también. Tus deseos fracasan porque lo haces en tu propia fuerza. Cuando yo no hago algo bajo la estricta presencia del Señor, lo estoy haciendo en mis fuerzas. Y entonces esos deseos van a fracasar.
Tus propósitos se frustran porque piensas en tu propio provecho. Es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl solo quería satisfacer su ego. Solo quería satisfacer su deseo de matar a David. Era su propio provecho. Él no estaba pensando en glorificar a Dios. Él no estaba pensando en honrar a Dios con lo que estaba haciendo. Él no le importaba si al dejar clavado en la pared a David iba a honrar a Dios, o Dios iba a estar agradado de él, o Dios iba a ver con buenos ojos aquello. Él no le importaba eso. Tus proyectos terminan mal porque no buscas el consejo de lo alto. Cuando nosotros estamos hablando que esto ocurre cuando nos apartamos de la presencia del Señor. Cuando nos apartamos de la presencia del Señor, entonces no estaremos buscando el consejo de lo alto. Estaremos buscando el consejo de un amigo, de un compañero, de una persona que le entiende al tema, que le entiende, que tiene experiencia. Y ya puede tener 30 años de experiencia. A usted le puede ir mal en ese proyecto. Porque lo que me va a garantizar que me va a ir bien es buscar el consejo de lo alto. ¿Sabe qué dice Proverbios? Donde no hay consejo, los pensamientos se frustran, pero en la multitud de consejeros se afirman. Sí es importante el consejo de un líder, de un pastor, pero nunca nos olvidemos que el visto bueno para hacer algo en nuestra vida tiene que venir de Dios. ¿Y por qué no ha hecho esto algo usted con este asunto? Es que Dios dice, usted no me lo ha dicho todavía. Déjeme hablar con Dios. Y Dios va a provocar paz en mi corazón. Dios va a provocar tranquilidad. Dios me va a hablar. Pero no deberíamos hacer algo sin estar seguros de que Dios nos está dando luz verde. Y tercer lugar, tu caminar se vuelve difícil e inseguro. Cuando nos apartamos de la presencia del Señor, el caminar nuestro se vuelve inseguro. El caminar nuestro se vuelve difícil. Se lo repito, tu caminar se vuelve difícil e inseguro. Y nos vamos a un pasaje que conocemos muy bien en San Lucas capítulo 15. Usted conoce toda la historia. Usted conoce los detalles de esta historia. San Lucas 15, 14. Que no es algo que haya ocurrido necesariamente, porque es una parábola. Es una semejanza que Cristo estaba haciendo del reino de Dios. Y dice en el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo le he compartido a usted en algún momento aquí que en este tiempo, más de 2000 años, el cerdo era algo muy inmundo. El cerdo era algo muy indigno y no se comía la carne de cerdo. Ya se imagina lo que significaba tener que cuidar cerdos. Y ya se imagina lo que significaba cuidar cerdos y estar deseando la comida de aquellos cerdos. Y que deseando la comida de los cerdos no se la puedan dar a usted. Dice aquí la palabra, dice, pero nadie le daba. Hasta que el hijo pródigo sacudió la cabeza y reaccionó. Qué hermoso cuando un creyente reacciona. Qué hermoso cuando un líder o un pastor reacciona en la vida y sacude la cabeza y dice, no, pero ¿qué estoy haciendo? Seguramente, posiblemente, parafraseando, este hijo pródigo dijo, ¿es esto realmente la vida que yo merezco? ¿Es esta la vida que yo he sido llamado? Y empezó a recordar que en la casa de su padre había comida en abundancia hasta para los jornaleros. Y empezó a recordar que en su casa tenía una cama bien rica y tenía el calor de un hogar, el amor de una mamá.
el cariño de un papá, el respaldo de una familia, tenía ropa, tenía cosas buenas. Y entonces miró su cuerpo enflaquecido, enfermo, deteriorado, sin rasurarse, con harapos, descalzo, cuidando cerdos, deseando la comida de aquellos cerdos. Empezó a ver la riqueza que tenía en casa y la pobreza que estaba experimentando en ese momento. Y aquí se aprecian las consecuencias que vienen cuando nos apartamos de Dios y tomamos la actitud de emprender las cosas a solas. ¿Por qué le digo que se aprecian esas consecuencias? Porque recuerde usted que esta parábola del hijo pródigo es como una tipología de Dios. El papá del hijo pródigo es una tipología del papá Dios que tenemos en el cielo. Usted puede hacer una comparación de aquel padre del hijo pródigo con de la forma en que también Dios es un padre para nosotros. Es hermosa esta parábola por eso. Cuando nos apartamos de nuestro padre, empieza a irnos mal. Este hijo pródigo se apartó de su papá terrenal. Le dijo, estoy hastiado, estoy cansado de esta casa. Dame la parte que me corresponde. Y el papá, aunque no quería hacerlo, se la entregó. Y aquel hijo se va de la ciudad y le empieza a ir mal. Así le va a pasar a usted cuando usted empieza a apartarse de la presencia de Dios. Al alejarnos de su presencia, empezamos a sufrir lo que nunca hemos sufrido. Si nos ha tocado sufrir algunas cosas, pagar algunas consecuencias, tener algunas crisis, pasar por algunas necesidades, estando en Cristo, el día que nos apartemos de la presencia de Dios, preparémonos, porque entonces nos va a ir peor. Entonces, lo que hemos sufrido en estos años que tenemos en Cristo, no van a ser comparables con el sufrimiento y el dolor que nos espera al apartarnos de Dios. Al alejarnos de su presencia, empezaremos a sufrir lo que nunca hemos sufrido. Pastor, ¿por qué dice eso? Porque eso es lo que yo estoy viendo en el hijo pródigo. Empezó a sufrir lo que nunca en la vida había sufrido. Él nunca había sufrido por un plato de comida. Ahí estaba deseando comer comida de cerdos. Él nunca había hecho un trabajo tan indigno como el que estaba haciendo en ese momento. Seguramente en toda su vida, desde que él nació, nunca se había puesto una ropa sucia. Bien planchadito, así que era una casa que había comodidades, ropa planchada, olorosa, y él bien oloroso, bien catrín, y aquí se encuentra en harapos. Porque sin Dios, fuera de la presencia de Dios, usted va a sufrir lo que nunca ha sufrido. Sin la cobertura de Dios, empezamos a desgastarnos y a deteriorarnos. Toda la lucidez, la frescura, la hermosura que usted tiene hoy, la tiene porque la presencia del Señor está con usted. Usted no la tiene porque tiene dinero para comprar buena ropa, buena loción o buenas cremas. No. Su frescura, su lucidez, su hermosura viene por algo espiritual. La presencia del Señor le trae eso a la vida suya. Pero cuando nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, vamos a empezar a deteriorarnos. Usted me va a ver entonces, si me aparto de la presencia del Señor, usted me va a ver y va a decir, el pastor Manuel, Dios mío, si parece que tuviera 75 años. Se ve como de 75 y solo han pasado 5 años. No, no es aquel hombre de 55 que yo miraba en la iglesia, va a decir. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a desgastar. Me voy a empezar a deteriorar al estar fuera de la presencia del Señor. Al estar fuera de mi Padre. Así le pasó al hijo pródigo. Al estar fuera de la presencia de su papá, se deterioró. Sin Dios vamos a padecer y nos va a faltar lo que antes no nos faltaba. Al estar en esta condición, el hijo pródigo le empezó a faltar.
¿Sabe qué le empezó a faltar? Le empezó a faltar todo. Todo. Le empezó a faltar ropa, calzado, salud, dinero. A saber dónde vivía, arrimado en algún cuartito de seguro. Y en su casa, ¿qué no tenía? Una buena habitación, una buena cama, buena comida. Cuando estamos fuera de la presencia del Señor nos va a empezar a faltar. Nos va a faltar el gozo. Nos va a empezar a faltar la esperanza, el entusiasmo, la fe. Y seguramente también en las demás áreas nos puede ir mal. Mucho cuidado. La verdadera prueba de que estamos en su presencia es si nosotros involucramos a Dios en todo lo que hacemos y si practicamos su voluntad. La verdadera prueba de que yo estoy en la presencia del Señor no es que yo venga a las reuniones, no es que yo le sirva en la obra de Dios. No, no. La verdadera prueba de que yo estoy en la presencia de Dios es si yo involucro a Dios en todo lo que yo hago y si yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Amados hermanos, a veces cuesta hacer la voluntad de Dios. Cuesta. Dígame si no es cierto que a algunas personas les cuesta seguramente hacer la voluntad del Señor en cuanto a honrar a Dios con sus diezmos. Claro que cuesta. Claro que cuesta, porque es que muchos no lo practican. Hasta que van pasando varios años y vamos adquiriendo madurez y vamos adquiriendo conocimiento y vamos permitiendo que el Espíritu Santo nos vaya orientando, es que después ya lo vamos haciendo. Pero la mayoría al inicio, difícil. Cuesta hacer la voluntad de Dios en algunas áreas. Pero esa es la prueba de que usted y yo estamos en su presencia. Y termino con este verso de Mateo 11:30. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Dios no es difícil. La carga de ser cristiano no es pesada, es liviana. Cuando buscamos y vivimos en la presencia de Dios, se vuelve más fácil caminar en la vida cristiana. Debemos emprender esta aventura de la vida acompañados de Dios y decidir no vivir en nuestra propia fuerza. Solo se vuelve el yugo difícil en lugar de fácil. Solo se vuelve la carga pesada en lugar de liviana cuando vamos perseverando en la vida cristiana, pero en nuestra propia fuerza. En nuestra propia fuerza. Y es bien sencillo, cuando usted lo hace en su propia fuerza, llegó el día sábado y usted está ahí luchando. Ay, que no sé si ir a la iglesia o no ir, es que, eso es su fuerza. Pero cuando usted ya le permitió a Dios gobernar en su vida, no hombre, estamos desde las 5 de la tarde, 5:30, arreglando la ropa, alistándonos. Es bien fácil. Es bien fácil perseverar. ¿Cuándo? Cuando le permitimos a Dios gobernarnos. Cuando no somos nosotros. Cuando es Él en nosotros. Amén.